Tiempo de Hobbies Televisión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Hobbies. Una semana más juntos en esta tarea de difundir todos los deportes de aventura y todos los hobbies que practicamos en la Comunidad Valenciana. Y si practicas ciclismo, no te puedes perder nuestro programa, ya que lo dedicaremos íntegramente a esta modalidad deportiva. Te propongo que veamos el primer informe que hemos preparado para todos ustedes, que tiene que ver con el ciclocross. Nuestro equipo se trasladó hasta la localidad de Sueca, donde realizamos el siguiente informe. En la niebla, por la autopista. The beat. Sing the beat. Sing the beat. Stomp it, jam, trip on this. Rock, 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 rock. Sing the beat. Sing the beat. Sing the beat. Sing the beat. Mi nombre es Vicent Baldoví, soy el concejal de deportes del Ayuntamiento de Sueca. Get up, get busy, do it, get up and move that body. Get up, get busy, do it, get up and move that body. Get up, get busy, do it, get up and move that body. Estamos aquí en Sueca, estamos con la Escuela Ciclista de Sueca y se está celebrando la prueba de ciclocross puntuable para el Campeonato de la Comunidad Valenciana. A pesar del tiempo que tenemos, porque ahora está lloviendo a mares, la prueba es de un éxito relevante porque convoca a los mejores corredores de todo el circuito de la Comunidad Valenciana, incluso muchos corredores de élite. Este circuito ya es un circuito consolidado porque en son 16 ediciones las que se están celebrando en Sueca. Tenemos un circuito precioso que tenemos aquí, ayuda mucho a que el circuito sea de los más bonitos de los que participan en la Challenger. Además, aquí 16 ediciones ya constatan de que esta prueba está ya consolidada aquí en Sueca y además es una de las que más prestigio tienen fuera de nuestra comunidad. Hola, soy Eva Valero Herrero y formo parte del equipo Big Bike Carlet. Corro en categoría élite fémina. Sing the beat. Sing the beat. Sing the beat. Stomp it, jam, trip on this. Rock, 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 rock. Sing the beat. Sing the beat. Sing the beat. Sing the beat. Nos encontramos en Sueca, que forma parte de una de las carreras de la Challenger de ciclocross.
Esta carrera, su peculiaridad es que tiene una campa de barro que complica bastante la carrera. Se resbala mucho, hay que ir a pie, luego no cala y además de ser barro es arcilla y cuesta mucho. La otra campa, que es de césped, es muy divertida y es muy ciclocross. En comparación a las otras, a mí me ha gustado mucho. Bueno, me gustaría que cada año hubiera más féminas que vinieran a participar. Yo os invito a que lo vais a pasar muy bien y no os vais a arrepentir. Un saludo. Hola, me llamo Jordi Constantino García y represento al club de Xeraco en el ciclocross. El ciclocross se corre durante el invierno y se corre en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana y vamos disputando pruebas y sumando puntos y al final el que más puntos tiene es el que se lleva el maillot amarillo, que en este caso llevo yo ahora. Hola, me llamo Iván Gomar y represento al club ciclista La Valldigna. Esta temporada he ido líder. En Xeraco quedé primero, era muy práctico el circuito. En Lénova hicimos la carrera, era muy práctico también. Y esta carrera en Sueca era muy divertida. He caído y al final segundo. Invito a todos los chicos de mi edad que se apunten al ciclismo porque es muy divertido y es un deporte que nos hace estar más sanos. Easy no, no need to go down. Bici mecánica, Key-Bike. Easy no, no need to go down. Rock that run, that this how we from. Mecánica integral, estándar y de competición. Mantenimiento, revisiones, lavado y puesta a punto. Reparaciones y recambio de suspensiones BTT con garantía. Key-Bike, bici mecánica en Avenida Peris y Valero 77, Valencia. Fernando Pineda, Travel Service. Ciclocross Ciudad de Valencia. El próximo 13 de diciembre desde las 9 de la mañana, vívelo en el circuito del cauce del río Turia junto a la estación de autobuses. Evento organizado por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, Peña Ciclista Campanar. Ciclocross Ciudad de Valencia. Homenaje a Sebastián Mora. Bien amigos, y luego de esta pauta publicitaria nos metemos de lleno con el segundo informe que hemos preparado para todos ustedes. El equipo de Tiempo de Hobbies estuvo en Feria Valencia, en donde se realizó la Feria de la Bicicleta. Vemos las primeras imágenes de este informe. Yo quise fin y había más, yo quise más, no había fin.
6, 7 y 8 de noviembre, en el predio de Feria de Muestras, se desarrolló el Valencia Bike, el Salón de la Bicicleta de Valencia. Este evento estuvo dirigido a difundir la cultura del ciclismo en todas sus modalidades: montaña, carretera, trial, paseo, BMX y triatlón. Muchas personas se acercaron al recinto ferial con la expectativa de ver todo lo último en novedades para el ciclismo de competición y el ciclismo recreativo, en los más de 50.000 metros de exposición que ocupó esta feria. I guess that her folks brought her up that way. The right side of the tracks, she was born and she was raised in a great big old house full of butlers and maids. She says that no one is better than I, and I know I'm just an average guy. Valencia Bikes, más que un salón comercial de la bicicleta, fue un punto de encuentro y referente a nivel de la comunidad valenciana para todos los amantes del ciclismo y adeptos a esta modalidad que día a día suma más participantes activos. Hola, buenos días. Me llamo Ana Chafer, soy socia fundadora de Bicicletas Sanchis. Nos encontramos en la Feria de Valencia, primer año que exponemos, ya que tenemos tienda en Xàtiva desde hace 30 años y desde hace medio año estamos también en Valencia. En nuestra tienda, y así como en nuestro stand, puedes encontrar bicicletas de carretera con unos muy buenos precios por ser bicicletas del 2015 o estar ya ofertadas para la feria. Bicicletas de carretera de carbono, bicicletas de montaña, doble suspensión, rueda 29, rueda 27.
Bien amigos, y en la continuidad de Tiempo de Hobbies queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la carrera de ciclocross Ciudad de Valencia, que tendrá lugar el día 13 de diciembre en el cauce del río Turia, circuito de 2.850 metros que se monta junto a la estación de autobuses. Este evento está organizado por la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. Bien amigos, y estamos entrando en la recta final de nuestro programa y es tiempo de BTT en Tiempo de Hobbies. Nuestro equipo se trasladó hasta la localidad valenciana de Titaguas, en donde se realizó la siguiente competición. Hola, buenos días, soy Ramiro Rivera, alcalde de Titaguas. Bueno, hoy domingo Titaguas acoge una prueba del circuito de la Serranía BTT, que es muy importante tanto para Titaguas como para la comarca, para la promoción del deporte como para la difusión de la zona y de Titaguas, y sobre todo que se vean y la gente disfrute del entorno medioambiental y rural que tenemos. Hoy pues han venido casi 400 corredores desde toda la provincia de Valencia y algunos de otras comunidades limítrofes, y la verdad es que están animando mucho el día y la prueba está resultando pues toda efectiva y muy ilusión y sobre todo
para los que han trabajado, que es la Peña Ciclista de Titaguas, pues es un premio al esfuerzo que han llevado. La diferencia de la prueba de Titaguas es que son 38 kilómetros y hay 1100 metros de nivel acumulado. O sea, estamos aquí a 823 metros, bajamos hasta el río Turia con 2 ascensiones y subimos al mirador de la Loma, que son casi 1100 metros. Y bueno, es maravilloso, todos los senderos discurren por todas las caídas del río y creo que es un entorno privilegiado para estas pruebas y sobre todo le da el valor de bajar hasta el río y subir por todos los cañones del Turia. Yo creo que es importante aprobar este tipo de eventos y la prueba porque bueno, el esfuerzo de las personas es importante, pero creo que este esfuerzo en el deportivo y de promoción de la zona hay que ayudarlos para que siga yendo para adelante y sobre todo al año que viene pues venga más gente y se vaya más contenta aún. Bueno, también es una oportunidad sobre todo para volver y conocer la zona, porque por donde discurre la prueba son circuitos marcador de BTT que discurren senderos que se pueden hacer bien en BTT, caminando y bueno, te invito a todo el mundo a que venga a conocer Titaguas y sobre todo que descubra todo el entorno natural que tenemos. Pues he cogido Arantxa, me he podido ir y aquí estoy. Ya era hora. Pues la verdad es que está muy bien porque ha tenido senda, ha tenido subida dura para poder abrir hueco y la verdad que es súper bien. Sendas muy bonitas, cerradas de pino, muy bonitas la verdad. Súper bien. ¿Volverás? El año que viene seguro.
Bien amigos, punto final para un nuevo programa de Tiempo de Hobbies. Esperamos que todo este material dedicado exclusivamente al ciclismo haya sido de su agrado. Recordarles, como siempre, que pueden entrar en nuestro Facebook, Tiempo de Hobbies Televisión, donde semana a semana subimos contenido para todos ustedes. Ha terminado Tiempo de Hobbies. Ha terminado la imagen de la aventura. Los espero la semana que viene.